Chicos, bienvenidos ya a esta séptima clase de Seminario de Control, en donde vamos a ver hoy día los sistemas de control avanzados. Ya recuerden que cualquier duda me la pueden hacer a este correo. Y también recuerden que el curso está 100% online y pueden pinchar acá y les va a redirigir hacia el curso. ¿Ya? También recuerden que el taller de software de calidad es requisito del curso y que también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. ¿Ya? ¿Dónde vamos? En la última patita del curso ya estamos en el desarrollo de sistemas de control avanzados. Entonces el objetivo claramente es desarrollar un sistema de control avanzado. ¿Ya? Donde estamos específicamente en nuestra arquitectura acá, en la última capa, en la capa más pro, en donde vamos a utilizar todos en donde básicamente vamos a utilizar todos los datos para entregar una mejor información. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la necesidad de crear sistemas de control avanzados? Existen muchas necesidades. Una de las más importantes es que nosotros utilizamos la información que nosotros tenemos actualmente para apoyar la toma de decisiones dentro de todas las decisiones operacionales. Por ejemplo, vamos a implementar un sistema que nos ayude a detectar, por ejemplo, cuándo hay fallas y cuándo no hay fallas, cuándo hay una operación normal o normal, o cuándo el sistema está operando de forma mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya siempre buscamos utilizar la información que tenemos disponible, los datos brutos, para generar una información mucho más valiosa que nos ayude en el proceso de toma de decisiones. ¿Ya? Otra de las necesidades de implementar sistemas de control avanzados pasa por el lado de que nosotros actualmente lo que estamos haciendo es controlar de forma individual cada variable, por ejemplo, temperatura, presión, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, esos son objetivos locales. Por ejemplo, el PID lo que hace es controlar la temperatura, el PID controlar la presión, etcétera. ¿Cierto? Estos son objetivos locales. ¿Ya? Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con procesos completos, lo que nosotros buscamos es el control completo sobre un proceso. Por ejemplo, queremos obtener cierta tasa de conversión, cierta tasa de ley, cierto rango de recuperación, etcétera. Y esos son ya objetivos, perdón, objetivos globales. Y desde ahí se meten los sistemas avanzados, que los sistemas avanzados permiten también desarrollar objetivos más globales de un proceso. Por ejemplo, si es que tenemos este proceso de acá, nosotros podemos estar controlando variables locales, por ejemplo, temperatura, presión, porcentaje de apertura de válvulas, etcétera, y esos serían objetivos locales. Sin embargo, si es que nosotros somos más queremos implementar algo más complejo, podemos implementar objetivos globales, ¿ya? Por ejemplo, queremos tener cierto rendimiento del componente A, del componente B, del componente C, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de sistemas de control? Existen muchos y muchas variables y ustedes pueden inventar el que ustedes quieran y va a ser un sistema de control, siempre y cuando utilicen la información que nosotros tenemos para apoyar la toma de decisiones y obviamente para tener un objetivo más global, ¿ya? Estos sistemas pueden ser, por ejemplo, sistemas expertos que son los más fáciles de implementar y es el que un poco vamos a hablar en esta clase. También tenemos sistemas expertos con lógica difusa. Por ejemplo, tenemos también sistemas de detección de fallas y anormalidades de operación. Eso justamente fue lo que implementé para mi tesis de grado. Y la pueden buscar si quieren y pueden ver de qué se trata, pero básicamente es que el sistema automáticamente detecta cuando se produce una falla, por ejemplo, en un sensor o en un actuador, y que también detecta cuando se produce una operación anormal dentro de las celdas de flotación Raffer, y también el sistema es capaz de entregar las recomendaciones al usuario de qué cosa hacer para evitar esta falla o, perdón, para arreglar esta falla o para salir de la operación anormal. ¿Ya? Así como esto, existen millones y millones de implementaciones de sistemas de control y ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Sin embargo, el sistema de control experto es el más fácil, el más sencillo, ¿ya? ¿En qué se basa este sistema de control experto? Este es el sistema de control experto. Se basa en un conocimiento base de algún experto, de alguna persona experta. Acá hay un viejito que es un experto en algo y él entrega su conocimiento para poder implementar este sistema de control, ¿ya? Este sistema de control tiene un motor de inferencia que es como las reglas, que es como pasar el conocimiento a reglas que se pueden implementar y estas reglas entregan algún tipo de apoyo a un usuario que no es experto. ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, supongamos que este viejito es un experto en operación de celdas de explotación Raffer. Entonces, él, en base a su conocimiento, él sabe que si la recuperación de todo el proceso baja por sobre el 90%, o sea, baja de 90%, entonces lo mejor dentro de todas las opciones es cerrar un poco la válvula número uno.
¿ya? ¿Eso por qué lo sabe? Porque él ha pasado toda su vida operando las celdas de flotación Rafael. Entonces sabe que lo mejor es abrir la válvula 1 si la recuperación baja por sobre el 90%. Entonces, esto, si ustedes se fijan, es una regla que se puede implementar en un sistema experto. Entonces, el sistema experto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar esa regla y va a crear la regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Es que si la recuperación es menor que el 90%, entonces se debe disminuir la apertura, bueno, ahí dice la apertura de la válvula 1 en 10%, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esto es una regla tangible que se puede implementar de esta información del experto, ¿ya? Entonces, esto es el sistema experto. El sistema experto es un conjunto de reglas lógicas de si pasa esto, entonces hacemos esto, que se pueden implementar de forma lógica en un algoritmo, etcétera, ¿ya? Entonces, esto es el sistema experto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a entregar el sistema experto? El sistema experto va a entregar una recomendación a este usuario que no es experto. Por ejemplo, podemos tener este usuario que no es experto. Por ejemplo, puede ser un operador nuevo en la planta de flotación. Entonces, a él le va a llegar un aviso para que, en el caso de que la recuperación disminuya debajo de un 90%, entonces este señor, que no es un experto, debe disminuir la apertura de la válvula 1 en un 10%. ¿Ya? Esto es cómo funciona, es así como funciona el sistema experto, ¿ya? Entonces, ¿cómo implementamos el sistema de control experto en nuestro caso en el laboratorio? Facilísimo, lo implementamos en MATLAB, ¿ya? Implementamos todas estas reglas lógicas, este conjunto de reglas lógicas, que en este caso es una sola regla, la implementamos en MATLAB y también podemos agregar a cualquier tipo de interfaz gráfica en el software Wonderworld InTouch, ¿ya? ¿Cómo desarrollamos el sistema en MATLAB? Facilísimo. Primero vamos a tener entradas, ya sea variables del proceso o variables simuladas. Estos se leen utilizando los datos OPC. Y el sistema de control avanzado, por ejemplo, va a ser el sistema experto, lo que va a hacer va a analizar estas variables y de acuerdo a las reglas, se analizan las variables de entrada de acuerdo a las reglas que posee el sistema de control experto, ¿ya? Y finalmente este sistema de control experto va a entregar una salida que va a ser una recomendación sobre la acción a realizar. Por ejemplo, cambiar el valor en un actuador, que era lo que hacía básicamente esto, que decía disminuir el porcentaje de apertura de una válvula. O también puede, por ejemplo, hacer nada, si en el caso de que no haya ninguna anormalidad dentro de la operación. Entonces sigue así, o cualquier tipo de recomendación que ustedes estimen conveniente de acuerdo a su expertise, ¿ya? Entonces, básicamente cómo funciona esto es que leemos datos utilizando el OPC, aplicamos las reglas de nuestro sistema de control y escribimos los datos utilizando el OPC. Por ejemplo, podemos escribir cambia el valor de esta variable o tira el valor de una alarma, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Esto es un pseudocódigo en donde este es el pseudocódigo de un sistema de control avanzado, por ejemplo, un control experto. Entonces, ¿cómo implementaríamos esto? Por ejemplo, primero se obtienen los valores de la recuperación global del proceso de flotación. Entonces obtenemos el valor y después aplicamos la regla. En este caso, la primera regla dice que si la recuperación es menor al 90%, entonces disminuye la apertura de la válvula en 1 en un 10%. ¿Ya? Eso es el sistema experto con una regla, ¿ya? Ustedes podrían implementar mucho más reglas y va a ser mucho más robusto el sistema experto, ¿ya? Pero hay que tener ojo acá, analizar si es posible. Si ustedes se fijan acá en esta regla, dice que si la recuperación es menor al 90%, entonces disminuir la apertura de la válvula 1 en un 10%. Ahora hay que analizar si es que es posible disminuir la apertura de esa válvula. Quizás no se puede disminuir más, entonces hay que aplicar otra regla. Entonces, si es que no se puede, por ejemplo, disminuir más, entonces disminuye otra válvula y así, ¿ya? Entonces, siempre deben analizar si es posible aplicar el cambio que ustedes estimen conveniente de acuerdo a sus reglas lógicas, ¿ya? Recuerden que esto es un software, por eso el software tienen que desarrollarlo con parámetros de calidad, ¿ya? Y siempre comprueben, testeen de inmediato si es que el software funciona, ¿ya? Entonces, el desafío número 7, me cuesta hacer esto, el 7, queda para el 26 de junio del 2018, ¿ya? Y lo que tienen que hacer únicamente es desarrollar el sistema de control avanzado.
Ustedes eligen el sistema que ustedes quieren desarrollar, ¿ya? En este caso nosotros hablamos del sistema experto porque es el más fácil de implementar, pero si es que ustedes se motivan y hacen otro tipo de cosas de sistemas mucho más expertos, o sea, sistemas mucho más complejos, pueden implementar lo que ustedes quieran, ¿ya? ¿Cuál es el entregable? Algún tipo de interfaz gráfica que haga uso del sistema experto, por ejemplo, alguna alarma, algún texto que diga una recomendación de algo, etcétera. Y también deben de entregar el código, ¿ya? Perdón, recuerden que el código se va a evaluar también con la calidad que tenga el software, ¿ya? Se va a valorar la calidad del software, ¿ya? Entonces, si tienen alguna duda, déjenla acá abajo en los comentarios o háganmela saber a través del email, ¿ya? Así que chicos, muchas gracias por escuchar por ver este video, perdón. Y recuerden que cualquier duda me la pueden hacer al correo. Y también recuerden que el curso está 100% online, 100% online y totalmente free para la persona que quiera acceder a estos conocimientos, ¿ya? Así que nos vemos en la próxima clase, nos vemos para el desafío, así que les vaya súper bien. Nos vemos, adiós.